mientras que el error de muestreo, ese error va a ser dentro de las unidades experimentales, porque cada submuestra se extrae de cada unidad experimental. Entonces, de una unidad experimental que tiene un mismo tratamiento y que suponemos completamente al azar, suponemos que todo es homogéneo, por lo tanto, el error es mínimo en las submuestras, es decir, el error de muestreo. Claro, el error el error experimental tampoco no es que va a ser alto, pero es superior al error de muestreo. Pero hay casos en los que vamos a tener, por ejemplo, este es el error experimental, vean. El error experimental es el cuadrado medio, el error experimental es 6.74 y el error de muestreo, vean que es 8.25. En este caso, cuando ocurre el error de muestreo es superior al error experimental, entonces se hace un ponderado donde vamos a vamos a calcular el cuadrado medio del error experimental ponderado, es decir, si los tratamientos son altamente significativos aún con este ponderado. Entonces, para ello, a ver, creo que no está aquí. Acuérdense que ya la fórmula que decimos que cuando el cuadrado y el error experimental es menor que el cuadrado medio del error de muestreo, entonces se calcula el cuadrado medio del error experimental ponderado. Y va a ser el cuadrado medio del error, va a ser igual al cuadrado medio del error experimental por los grados de libertad del error experimental. Esto más cuadrado del error de muestreo por los grados de libertad del error de muestreo. Ahí. Sobre libertad del error experimental más los grados de libertad de muestreo. Entonces solamente sustituimos los valores, es decir, vamos a decir 6.74 por lo que la libertad que sería 12 más 8.5 por los grados de libertad que son 32 entre 12 más 2. Es decir, a ver, esto ya lo hicimos, pero solamente para recordar 6.64, que sería 6.74 por los grados de libertad que son 12 más 8.25 por lo que son 32. Entonces, esto 12 más 32. Entonces, calculamos esto. Y luego sacamos el F de los tratamientos. Pero igual, cuadrado medio de los tratamientos, cuadrado medio del error, pero ponderado. ¿Ok? Entonces, y luego el valor. Entonces, aún así, este lo comparamos con F de tabla en ya significancia o no. Entonces, eso es lo que es en el caso cuando tenemos un cuadrado medio de muestreo superior al cuadrado medio experimental. Bueno, y tenemos los dos coeficientes de variación. Miren que el coeficiente de variación para el error experimental se utiliza el cuadrado medio del error, experimento de la media. Entonces esto por 100 es igual a la raíz cuadrada de 6.74, es decir,
entre 33.56, que este es el promedio de tratamiento, ¿sí? Tratamiento con 0 toneladas por hectárea, 2, 4. Este es el promedio. Aquí se saca un general y este promedio es igual a 33.56. Entonces esto es raíz cuadrada del cuadrado medio del error por 100, es decir, raíz cuadrada de 6.74 de 33.56 por 100, todo igual a 7.74. Acá está este 7.74. Porque yo les voy a pedir que concluyan sobre el coeficiente de variación, es decir, de variación sobre los Fs, el F calculado, y comparado con el F de tabla al 0.05, 0.01. Entonces, necesito que concluyan con eso. También con el coeficiente de SLR cuadrado. Acuérdense que el coeficiente va de 0 a 1. Entonces, cuanta está 1 significa que los datos del experimento se ajustaron bien al modelo aditivo lineal. Es decir, a YJ más la media. Esto es igual. O sea, la variable de respuesta es igual a la media más el efecto del tratamiento más el efecto del error experimental, que es aleatorio e independiente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un R cuadrado de 0.96, entonces sí se ajustó bien al modelo aditivo lineal. Minitab lo va a calcular al 96%, así lo hace. Entonces, es lo mismo. Muy bien. Entonces, ¿qué significa que un coeficiente de variación esté entre 0 y 10? O entre 10 y 20, entre 20 y 30. Mayor que 40, ¿qué significa? No tienen que tenerlas claras, ya se las he puesto en la época. Okay. Aquí está. No sé, aquí está, ¿eh? Este coeficiente de variación y de determinación. ¿Sí? Entonces, de 0 a 10%, la media es altamente representativa. Cuando es mayor de 40, la media es de representatividad. Entonces, según está entre 0 y 10, ¿sí? 7 puntos. ¿Qué significa? Que la media es muy representativa, es altamente representativa. Es decir, que los errores o la variación de los datos estuvieron cercanos a la media, o sea que no existió una variabilidad. Y eso nos puede dar un indicio de que el experimento fue bien controlado, bien, y por lo tanto vamos a poder tener normalidad de datos. Por lo tanto, el modelo aditivo lineal se ajusta y significa que nos explica, por ejemplo, un R cuadrado al 0.96. 96% nos explica el modelo, ¿sí? y nos indica que no hay mucha variabilidad. O sea, es lo mismo, o sea, estos están relacionados. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un coeficiente de variación muy alto, mayor de... Si tenemos un coeficiente de variación de 32, imagínense ustedes, coeficiente de variación en un diseño DCA, ¿qué harían ustedes? Pensaríamos que no controlamos un factor porque en DCA
las unidades experimentales son homogéneas, por lo tanto, la variación es poca. Entonces, cuando ustedes vean un coeficiente muy alto en un DCA, ojo, ustedes pueden decir que los datos o no controlé un factor, porque hay mucha variación. Normalmente en DCA, un coeficiente va a variar entre 0 y 10. Cuando estamos en el diseño de BCA, sí podemos ya tener coeficientes de entre 0 a 1, porque estamos en condiciones de campo de las unidades son heterogéneas. Muy bien. Entonces creo que lo hicimos. A ver, aquí les tengo lo que hicimos en... A ver, vamos a buscarles. Este tratamiento con 0. Vamos a hacerlo una vez más en Minitab para que estemos claros ahí. Entonces, lo voy a pegar aquí. Entonces, y vamos a estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, ajustar modelo lineal general. Vamos a respuestas, ¿qué va a ir? Va a ir la variable de respuesta, la variable dependiente. Las observaciones tomadas en campo. Entonces, ¿qué sería este? ¿Qué variable sería el ejercicio? ¿Qué características estamos nosotros midiendo acá? Las unidades mentales de género. No. No. ¿Qué variable? O sea, ¿qué altura de planta, peso de fruto? ¿Qué estamos midiendo acá según el ejercicio? Acuérdense, rendimiento de forraje verde. Eso es lo que evaluamos. Rendimiento de forraje verde de maíz. Entonces, tres factores tendríamos aquí: tratamientos, seleccionar, repeticiones, seleccionar. Y luego le damos aquí en y mirar. Aquí lo que tenemos que poner es que las repeticiones están anidadas en los tratamientos. Es decir, ven que en cada tratamiento se colocó la repetición. Entonces, los tratamientos están anidados, las repeticiones están anidadas a los tratamientos. Entonces, colocamos aquí, tratamientos, seleccionar. Entonces, es decir, que la repetición está anidado en el tratamiento. Y aquí los vamos a poner aleatorio. Aceptar. El modelo está bien. Tenemos resultados. Vamos a dejar los primeros cuatro. Aceptar. Y vamos a dejarlos por cualquier cosa. Aceptar. Y ahí tenemos el análisis de varianza. Entonces, esto es justamente lo que nos salió aquí. A ver. Vamos a compartir. Vamos a comparar si hicimos en Excel, estaba bien. Entonces tenemos 3 grados de libertad, 12 grados de libertad para el error experimental y el error de muestreo 32 grados del 47 de total. Y está bien. Y fíjense, también registró que este es el error experimental y el cuadrado medio es inferior al error
de muestreo. Este que solo dice error es el error de muestreo. Es 8.25. Y el valor de F es 632. ¿Qué significa este F? Este ajustado, sí, no está ajustado, porque, pero el 632.70, ¿qué significa eso? Si nosotros vamos a comparar, vamos a tener dos criterios para comparar. El valor de F, es decir, este es el F calculado, lo comparamos con el F de tabla. Vamos a los tratamientos con 3 grados de libertad, con 3 grados de libertad de los tratamientos y 12 grados de libertad del error experimental. Entonces, vamos a limitar, vamos a estadística, distribución de probabilidad, F, damos una probabilidad inversa y aquí con 3 grados de libertad y los otros grados de libertad, ¿cuánto eran? 12 y 12 grados de libertad del error experimental. Constante de entrada, lo vamos a hacer a 0.95, 3.49, ese es el valor de F. Entonces, aquí lo vamos a comparar 3.49. Entonces, 49 es el F tabulado. Entonces, ¿cómo es la conclusión? A ver, alguien que quiera participar, que indique la conclusión. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Alguien? A ver. Creo que sería que al menos un experimento también es diferente porque el valor de F calculado es mayor que el tabulado. Así sería sí, así sería la conclusión. El F tabulado es 3.49 y el F calculado es 632. Estamos hablando de que 632.6 es superior el efecto de los tratamientos con respecto a el error mental. Entonces, esto se concluye entonces que sí es altamente significativo. Entonces, altamente significativo. Indica que al menos un tratamiento o dos tratamientos son distintos. Las medias, al menos una media de tratamientos es diferente del resto. Acuérdense que la idea es que las medias son iguales. Y la hipótesis alternativa es que al menos una o dos, es decir, que una la vamos a comparar con otra, ¿sí? con otro tratamiento. Entonces, por eso es que le dice una o dos tratamientos son distintos. Otro criterio de poder concluir es con el p-valor. Tenemos un p-valor menor que el alfa
El alfa es la significación, el nivel de significación para lo que yo voy a, el criterio que estoy utilizando para establecer si esta prueba estadística, si hay diferencia entre tratamientos o no. Entonces, el crítico es del 0.05, es decir, del 5%. Entonces, ¿cuánto es el completo del 5%? El 95%. Entonces, al ser de probabilidad o a un nivel de significancia del 0.05, se compara con el p-valor. En este experimento, en este ejercicio del 0.000, este valor, lo comparamos con el alfa, es decir, el valor es menor que el alfa, se rechaza la hipótesis. Pero si el p-valor es mayor o igual que el alfa, en este caso tenemos un p-valor menor que el 0.05, porque se rechaza la hipótesis nula de que las medias son iguales. Tenemos la alternativa o la alternante que dice que al menos medias son distintas de los tratamientos. Entonces, así es bueno que concluyan, así deben concluir. Por ejemplo, acá tenemos el R cuadrado, miren. El R cuadrado, miren de cuánto es, del 97.99. Ustedes van a concluir con el R cuadrado y concluyen también con el F tabulado y con el P valor. Esas son las formas de pues, van a concluir. Y luego le dan estadísticas para que ustedes puedan hacer las comparaciones, al no comparaciones, y aquí comparar tratamientos. Con las gráficas, está bien, aceptar. Y esas son las comparaciones, las agrupaciones. La agrupación indicando que el tratamiento 6 es el mejor, es decir, que tiene mayor aumento de forraje. Por lo tanto, se recomienda el tratamiento 6 de 6 toneladas. El producto utilizando un tratamiento de 2 toneladas es mejor que no eche nada, porque es igual que el cero. Usted está gastando el dinero de gusto porque esta diferencia son iguales. Si va a invertir, entonces que invierta en el tratamiento 4, en 4 toneladas por hectárea de estiércol. Entonces ahí sí. Se recomienda en primer lugar el tratamiento 6 con 6 toneladas, que es el mejor tratamiento. Luego el segundo recomendado sería el de 4 toneladas. Y estos serían los peores tratamientos. Entonces, así concluyen ustedes. Así recomiendan al agricultor, al productor. Esa es la idea. Hacer una conclusión que ustedes puedan recomendar tratamiento mejor, cuál es el peor y cuáles son iguales. Ok. ¿Preguntas? Ingeniero, Sí, ¿podría repetir por favor de qué tenemos que hacer las conclusiones y con qué datos? claro. Ustedes aquí tienen desarrollo aquí el análisis de varianza. Ustedes lo hacen porque en clases, en el examen, tienen que desarrollarlo así, ¿ve? De esta manera lo deben desarrollar. Es decir, yo tengo que ver que obtuvieron este valor de 13.143.81. ¿Cómo lo obtuvieron? Entonces, ¿cómo lo van a explicar? Entonces lo van a explicar que es la suma de cuadrados total, 24 al cuadrado, más 23 al cuadrado y así.
el término de corrección. Entonces eso me da un valor. Esto ustedes lo desarrollan. Al final tienen su tabla de análisis y ese análisis de varianza se van a fijar en el tabulado, se lo van a comparar con el F tabulado. Entonces, aquí en Minitab, por ejemplo, ustedes pueden desarrollarlos también. Entonces, ustedes pueden aquí también concluir con el p-valor. El p-valor con el r cuadrado. Entonces, cuando esto se acerca a 100, significa que los datos del experimento se van bien al modelo auditivo lineal. Entonces, ¿cómo van a concluir? Concluyen, miran el F calculado y dicen, entonces el F calculado es superior al F, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las medias son distintas. Al menos una media de un tratamiento es diferente del resto. Es lo que está indicando acá y es altamente significativo. Entonces, ponen 3 estrellas. Altamente significativo. Cuando es muy significativo, entre 2, imagínense acá un valor de 30, 50. Y aquí es un valor, por ejemplo, de 5, imagínense, o 4. Y el F3, perdón, el tabulado es de 3 y el calculado es de 5. Entonces es solamente significativo, es decir, solo es significativo. Pero aquí es altamente significativo. Que sí hubo un gran efecto de los tratamientos. Entonces, eso indica que hay diferencia estadística significativa. Y el otro criterio es con el p-valor. El p-valor, cuando el p-valor es menor que el alfa, se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza porque es menor el p-valor que el alfa es 0,5. Si es mayor o igual que el alfa, se acepta la hipótesis nula. Entonces, de esa forma concluye. Al final, ustedes hacen lo hacen como se les ha explicado en teoría. Pueden corroborar también con Minitab. Y ustedes concluyen, dicen, se recomienda o recomiendo al lector utilizar el tratamiento tal, porque es el mejor. El segundo recomendado es los tratamientos o peores son estos, dependiendo del caso, ¿no? Como les parezca. Entonces, de esa manera lo concluyo. Uh-huh. Es necesario que vaya siempre esta recomendación en la conclusión. Sí, es necesario porque es la finalidad del experimento. Sí. Solo por hacer los cálculos, no. O sea, al final tiene que haber una conclusión del por qué se hace. Ya les he dicho también que dependiendo lo que es que van a recomendar, porque aquí estamos en movimiento, entonces el mejor es el superior, pero podemos estar evaluando que el superior, por ejemplo, si creo que ya les he dicho este ejemplo, quieren conocer el número de larvas o de insectos o de mosca blanca en la hoja, no sé, de aguacate o tomate, lo que sea. Y ustedes aplicaron diferentes dosis de insecticida, entonces el que tiene mayor número de insectos es el peor insecticida porque aún mantiene población de mosca. Entonces el superior es el peor. Entonces van a recomendar el que tiene menor número de insectos. Entonces no siempre va a ser va a ser el superior. Entonces tienen que saber qué están evaluando.
Ok, entonces vamos a revisar lo de completamente al azar, los ejercicios. Creo que, no sé si revisamos estos ejercicios. Creo que faltó a ustedes revisar esto, sí. Entonces, el diseño en bloques, en este caso vamos a agregar los bloques. Bloques son parte del modelo aditivo lineal. Miren el modelo aditivo lineal. Cuando nosotros agregamos los bloques, ya tenemos en la variable respuesta, y y j, más la media general del experimento, más el efecto del tratamiento. Hemos agregado el efecto de los bloques. Cualidad de agregar bloques en este diseño. A ver, ¿por qué utilizamos, por qué bloqueamos en bloques? ¿Alguien que quiera participar? Alguien que se anime, que ya estudió. Yo sé que están estudiando, lo que pasa que no sé por qué no quieren contestarse. ¿Por qué, por qué establecemos? Aquí están los bloques, fíjense, bloque C, A. Está aleatorizado son 3 bloques, bloque 1, bloque 3. Y el control local se hace dentro de los bloques. ¿Y por qué se bloquea? Porque un factor que queremos controlar, una gradiente, por ejemplo, que va a estar ahí. Entonces, de esta manera, sea perpendicular a la gradiente. Si la gradiente viene aquí, que es pendiente, la pendiente aquí, entonces bloqueamos de esta manera. ¿Sí? Aquí es entonces bloqueando de esta forma. Claro, entonces, ¿por qué bloqueamos? Porque nosotros queremos controlar un factor que está fastidiándonos y nos genera una variabilidad en los datos. Porque solo queremos probar, solo que estamos probando las cantidades de estiércol por darle un ejemplo del ejercicio anterior. Estamos dando a 0 toneladas por hectárea, a 2 toneladas por hectárea, a 3 y a 4 toneladas. 1, 2, 3, 4. Entonces, 1, este es el tratamiento 1, este es el tratamiento 2, el 3 y el 4. Entonces, este es el factor que queremos revisar, solamente la cantidad de estiércol incorporado al suelo. No nos interesa humedad, no nos interesa pendiente, no nos interesa viento, no nos interesa fertilidad. Nos interesa este factor. Entonces por eso hacemos un bloqueo. Claro, ya vamos a diseños factoriales que ya vamos a tener un factor A y un factor B y nos interesa los otros factores. Nos interesa conocer variedades y nos interesa conocer, darles un ejemplo, que dosis. Entonces, son 2 factores que queremos estudiar, tanto la variedad, comportamiento agronómico de las variedades y también las dosis, ¿no? Lo que sea de fertilizantes,
Entonces, aquí hay una interacción. Depende de que existan variedades. Por ejemplo, variedades puede tener nivel 1 y nivel 2. Es decir, estoy evaluando dos variedades. Y dosis estoy evaluando B1, B2 y B3. Entonces son 3 dosis. Entonces un experimento factorial y quiero hacer 3 repeticiones. Entonces el número de corridas experimentales. Entonces sería 6 por 3, 18 corridas experimentales. Entonces, pero este es un diseño factorial. Nos interesan el factor A y el factor B. En este caso, esto ya lo vamos a ver, pero el diseño en bloques nos está interesando las toneladas por incorporado al suelo. Claro, entonces aquí estamos agregando al modelo aditivo lineal el factor de bloques. Por esa razón, al hacer un experimento, entonces necesitamos agregar esto al modelo aditivo lineal. Jóvenes, ¿hicimos de bloques en clases o no hicimos? Acuérdenme. Lo hicimos en Minitab, bloques. No, no lo hemos hecho, Daniel. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí ya lo había tabulado, que lo hicimos con los muchachos de la sección E, creo. Bueno, las otras dos secciones ya los hicimos. Entonces, estos son los tratamientos, pero ¿cómo ustedes lean el ejercicio? El ejercicio dice, se realizó un experimento de fertilizantes foliares de maíz. Los valores en el cuadro indican un porcentaje de mazorcas enfermas en cada unidad experimental. Se fijan que en este caso estamos tomando las mazorcas enfermas. Claro, aquí vamos a revisar cómo es la población. Tenemos los tratamientos, tenemos los bloques. Entonces aquí sí vamos a agregar. En el DCA decíamos así antes, ponemos la variable respuesta. Podemos agregar repetición aquí para ordenar los datos, está bien, no hay problema. Pero a la hora de ingresar los datos, Minitab no incluimos las repeticiones en el modelo. ¿Por qué? Porque somos las repeticiones, esto para un DCA, obviamente, ¿no? Incluimos las repeticiones, modelo, en Minitab, entonces el Minitab nos lo va a dar como un bloque. Entonces no debemos poner repetición. Lo podemos agregar, pero incluimos. Es decir, acá, ¿ve? Si nosotros ponemos estadística, NOVA, modelo lineal general, ajustar modelo lineal. Entonces, acá tenemos, fíjense, apaga el micrófono, por favor. Entonces haremos la respuesta aquí, ¿listo? Si esto fuera solamente un DCA, hemos agregado aquí repetición en un DCA con submuestras porque necesitamos calcular el error de muestreo. Por eso hemos puesto y que necesitan anidar las repeticiones también. Pero si fuera un DCA normal, sencillo, entonces no ponemos, solo dejamos tratamiento. Perdón. La respuesta Y, ¿está bien? Y aquí en factor solo sería tratamiento. Y ya. No agregamos repeticiones. ¿Sí? Este canciones, pero lo anidamos. Anidamos las repeticiones en nuestra es diferente. Pero si aquí solamente lo agregamos acá y le damos a aceptar, entonces Minitab está reconociendo las repeticiones y no queremos eso. Entonces, ya les voy a explicar acá. Entonces, por eso acá hemos agregado bloques.
hemos agregado bloques, porque este es un diseño en bloques. Entonces, vamos a copiarlo. Y vamos a llevarlo a mitad. Este archivo. Entonces voy a pegar. Listo. Ahora, estadística. ¿Cómo tabulan esto? Fíjense. Fertilizante, damos fertilizante, todos los fertilizantes y el bloque 1. Luego otra vez repetimos los fertilizantes y el bloque 2. Tal cual, así como está, ¿ven? Pero no siempre puede estar así. Ustedes se fijan en los ejercicios que los bloques están de forma horizontal, los tratamientos de forma vertical. Entonces tienen que fijar. Y ya. Ahora, estadística, ANOVA general, ajustar modelo lineal general. Olvidamos respuestas. Y aquí en factores y agregues, ya lo agregamos al modelo. Y luego fertilizantes. ¿Listo? Resultados, igual, estamos esto, dejamos los primeros 4, aceptar. Aquí vamos a poner los residuos. Y ya, aceptar. Entonces ahí tenemos el análisis de varianza, fuente de variación, los bloques, fertilizantes, el error y total. Entonces tenemos aquí el valor de F es 1.74. Calculamos nosotros el F de, bueno, si hay el F habla, sería con 5 y 15. Sería para el fertilizante. Vamos a hacer para los dos, para bloques y para fertilizante. Entonces vamos a hacer primero para bloques. Para bloques es 10 grados de libertad y con 15 grados de libertad y vamos a poner a punto 95 y ya, punto 28. Vamos a hacer ahí el toque con tratamientos. Entonces aquí sería 5, porque son 6 fertilizantes foliares. 6 menos 1, 5. Entonces 5, aceptar. 2.90. Entonces esto lo comparamos, el 1.74 lo comparamos 3.28, que es para bloques, y el fertilizante lo comparamos con el 2.90. Entonces, ¿hay significancia o no hay significancia? ¿Qué me dicen? ¿Es significativo? Significativo. Ustedes cuando tengan el análisis, fíjense en los fertilizantes porque les dan los tratamientos, no interesan los bloques. En realidad, en revisar son fertilizantes, son los tratamientos que están los bloques no es un tratamiento. Los bloques los han agregado para controlar una gradiente. Pero los bloques no, están en segundo plano. Aquí los bloques, se podría concluir en cuanto a los bloques, es que tienen un F calculado de 1.74. F de tabla es 3.28. ¿Qué significa significativo? Es no significativo, por lo tanto, se concluye que esa gradiente está afectando la parcela experimental, no afecta, no iba a afectar al vector de los tratamientos. Es decir, son iguales, son homogéneas. Por lo tanto, lo que podríamos decir es que en futuros experimentos, donde si se va a continuar estudiando, en esa misma, podríamos considerar que ese factor no va a fastidiar el experimento, no va a afectar, no va a generar una utilidad significativa en los
en los fertilizantes o queramos probar en los tratamientos. Eso es lo que podemos concluir en función. Pero nos interesan los fertilizantes. Entonces, los fertilizantes es 4.29, el valor de F, y el valor tabulado es 9.90. Por lo tanto, sí hay significancia. Es significativo. El fertilizante, el F calculado de los tratamientos es mayor que el F de tabla. Por lo tanto, concluimos que sí hay significancia estadística. El otro criterio es con el p-valor. Esto es mayor o menor 0.05 de probabilidad o el 0.05 de significación. Es menor, por lo tanto, si el p-valor es menor que el alfa, rechaza hipótesis nula. Es decir, que los tratamientos se rechaza la hipótesis nula de que, ¿qué dice la hipótesis nula? Que los son iguales. Y como la estamos rechazando, indica que se acepta la alternativa. Indica una media de un tratamiento es distinta, pero no sé qué fertilizante, si el diferente del resto, o solamente el D, o 2 o 3, o los 6 son distintos. Los 6 son distintos, pues. Entonces, no sé, les digo que es una conclusión parcial. Solo estamos indicando que hay diferencias entre las medias de los tratamientos, hasta ahí. Pero si queremos llegar hasta el final, tenemos que hacer las comparaciones de múltiples medias. Para ello, entonces hacemos la prueba de Tukey o prueba de medias, o sea, de pares, en pares, es de A con B o A con C, o con C, lo que sea, como quieran. Entonces, para eso, la prueba de T-Student o la prueba de LS. Esas son las pruebas, ¿sí? Que el R cuadrado es un R cuadrado de 64%. ¿Sí? Entonces es un cuadrado aceptable, ¿sí? Que sea. Uh-huh. Ya, el coeficiente de variación aquí no nos arroja el coeficiente de variación, pero sería la raíz cuadrada del cuadrado medio entre el promedio. Ahí entonces ustedes calculan o comentan o concluyen sobre el coeficiente de variación. Las comparaciones estadísticas, ANOVA, ajustar modelo, aquí perdón, comparaciones, ¿sí? Aquí comparaciones. Vamos a hacer la prueba de Tukey. Vamos a hacerlo para los dos. Solo nos interesa fertilizante, pero hoy lo vamos a hacer para los dos. Comparar tanto bloques como fertilizantes. Los bloques me van a la misma letra, es decir, todos van a ser letra A. Fertilizantes diferentes, algunos porque salió significativa la prueba. Entonces aquí gráficas. Y ya, listo. Entonces, aquí los bloques, miren, todos son A. Por lo mismo, no hay significancia. Todos son iguales. Pero en este caso, sí, los fertilizantes son distintos. Entonces, lo que está indicando que C y F pertenecen tanto a los grupos de A como de B. Hay dos grupos. El más recomendado, ¿cuál recomiendan ustedes? ¿Cuál recomendarían ustedes al productor, el productor de maíz? Ingeniero, Sí. se podría decir que, si no me equivoco, creo que ahí estamos probando los datos que tenemos en las muestras serían de que las mazorcas enferman, entonces se podría decir que el fertilizante de la mazorca enferma nos va a presentar de acuerdo a la media. Así es, sí, correcto. Recomendaríamos el tratamiento de
¿sí? Porque es en media, tiene menos mazorcas. Entonces, menos recomendado es el tratamiento A. Ok. Entonces, entonces sería, ¿qué pasa cuando vamos a revisar más ejercicios? A ver, cuando hemos, claro, la pérdida de a ver, esto, un valor faltante. Esto, si ustedes, por ejemplo, vamos a hacerlo de nuevo. Esto, no, voy a tomarlo de acá otra vez, pero imagínense que eh, faltaron, dieron algunas plantas y no lograron ustedes tomar el tratamiento, vamos aquí en el bloque 3, usted pone un asterisco. Tratamiento F en el bloque 1 también un asterisco. Y en el tratamiento D en 4 también se perdió, ¿no? O sea, no, ya las plantas se perdieron. Entonces, ahí igual, no más, normal, hacen el análisis de varianza como les he indicado. Es decir que Minitab calcula el valor, los valores perdidos. Lo hacen normal, ¿sí? Entonces, aquí ponen respuestas, aquí ponen bloques, fertilizantes. Ahí está bien. Y aceptar. Y listo. Y ahí está, ¿no? Entonces, 45. 45. Ajá, bueno, ya el F tabulado, ya que era el proyecto anterior, no lo tengo acá. Pero miren, es igual, o sea, solo pone un asterisco y Minitab se la perdida. ¿Qué más? Revisemos. A ver. Revisemos este que es un creo con diseño en bloques. Diseño en bloques. Esto es que a cómo ustedes deben agregar los datos como lo hicimos en el submuestreo con DCA. A ver. Creo que aquí lo tengo. Sí, aquí está. Fíjense. Entonces tenemos dosis. Le damos el ejercicio. Los datos siguientes expresan las producciones de forraje verde de triticale. También es un ejercicio de forraje verde de triticale obtenidas. Los estudios le probaron 4 dosis de nitrógeno. En este caso es nitrógeno. Estiércol incorporado al suelo. Es diferentes dosis de nitrógeno, variedad. Esto se llevó a cabo mediante un diseño en bloques completos al azar. Y aquí pide realizar el análisis de varianza y calcular los coeficientes de variación. Entonces, de manera similar como en el diseño de DCA con su muestreo, también se hace, se coloca, es decir, la dosis, ahora sería la dosis, los bloques, y luego tenemos las muestras y luego la variable respuesta. Ingeniero, una pregunta. En ese caso, cuando el diseño en bloques con su muestreo para calcular cuadrados medios y los grados de libertad, que se sigue los mismos procedimientos que en el DCA o algo, porque si mal no recuerdo, ese ejercicio lo dejó ahí de que lo realizáramos, pero bueno, no sé si es un cálculo que hay que hacer ahí o se sigue lo mismo.
Sí, se sigue lo mismo. Lo único es que tienen que estar conscientes del número de bloques que existe. Que en el caso de, para la suma de cuadrado de los bloques, usted tiene que considerar, creo que les tengo acá la descomposición de la fuente de variación. No, pero no está aquí, ¿eh? Ujú. Claro, entonces, tienen que considerar el número de cuadrados, por ejemplo, de bloques, tienen que considerar el número de tratamientos eh, y, y para el número para calcular la suma de cuadrado de los tratamientos, tienen que considerar el número de bloques. El número de bloques debe ser multiplicado, en este caso, por las muestras. Claro, entonces, a ver, yo creo que entonces, vamos a ver. Vamos a revisar entonces esa parte, entonces, para que queden claros con ese ejercicio de su muestreo. A ver. Vamos a hacerlo. Este es cómo agregar los datos para el Minitab. Vamos a pegarlo aquí, déjame espacio. Lo que vamos a hacer es la tabla de análisis de varianza. La fuente de variación, no lo hice con ustedes, ¿verdad? Ahí eso. Grado de libertad. Aquí, ¿qué vamos a tener acá como fuente de variación? Vamos a calcular el que de tabla. Vamos a tener también los tratamientos. Vamos a tener, no, vamos a tener bloques. Vamos a tener tratamientos, porque es un diseño en bloques, un muestreo. Entonces, bloques siempre va, por supuesto, en el modelo aditivo. Entonces sería bloques, tratamientos, tenemos el error experimental. Vamos a tener el error de muestreo. Y vamos a tener también un total. Vamos a calcular el coeficiente de variación, el error de experimental, el coeficiente de variación para el error de muestreo. Y vamos a calcular un medio. Aquí nomás vamos a dejar el término de corrección. Entonces, ya. Listo. Entonces, ¿cómo va a ser corrección? El término de corrección va a ser igual a la suma de cuadrados del total, que es este. ¿Sí? Es el total de tratamientos. Y esto va a ser dividido entre ¿cuánto? Entre el número total de las observaciones. ¿Sí? Es decir, que tenemos 4 tratamientos. Cada tratamiento está dispuesto en 4 bloques. Cada bloque tiene, cada tratamiento está
distribuido en los diferentes bloques, ¿sí? Y en cada bloque hay submuestras. ¿Okay? Entonces, para la dosis de 100 kilogramos por hectárea, es distribuido en todos los 4 bloques, entonces tenemos los 10 por los 4 bloques, serían 12. Entonces, 12 por 4, 48. Entonces, son 48 datos en total. Entonces, aquí 48. Entonces, este sería el término de corrección. Ese sería el término de corrección. Entonces, esto, luego ahora, para calcular los grados de libertad. Los grados de libertad. Los grados de libertad, en el caso de bloques, ¿cuántos bloques hay? ¿Cuántos bloques tenemos? Tenemos 4 bloques. Menos 1. 4 menos 1, igual a 3. Tratamientos. ¿Cuántos tratamientos tenemos? Igual, 4 tratamientos. Entonces sería 4 menos 1, 4, 3. El error experimental, aquí el error experimental va a ser una multiplicación entre, es decir, el de bloques por tratamiento. Sería 9. Sería una multiplicación. Es decir, tratamiento 1 por repeticiones menos 1, igual a 9. El total, ¿cómo sería el total? El total sería el número, vamos, ¿cuál sería? El número de tratamientos. ¿Cuántos tratamientos hay? 4. Esto por el número de repeticiones, en este caso bloques, 4. Por el número de muestras, son 3, son muestras. Y todo esto menos 1. Voy a poner otro paréntesis. Yo lo estoy haciendo así con paréntesis para que vayan entendiendo bien cómo es. ¿Ven? Lo mismo, el número total de muestras, de observaciones menos 1. 48 menos 1, 47. Ahí está. El error de muestreo, lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer. Sería 4, o sea, el número de tratamientos por el número de repeticiones, que sería el número de bloques, que serían también 4. Y todo esto, ¿por qué? Por el número de muestras menos 1, es decir, son 3 muestras menos 1. Ya 32. O lo mismo que sería 47 menos los grados de libertad de los bloques, menos los grados de libertad, menos los grados de libertad del error experimental. Aceptar. Es lo mismo, viene 32. Entonces lo pueden hacer de esas dos formas. Okay. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces a calcular la suma de cuadrados total. La suma de cuadrados total, ¿cómo va a ser? La suma de cuadrados va a ser la suma de cuadrados claro, de todos estos valores
Es decir, 22, 8 más 20, hasta el 27 otra vez, luego del 54 hasta el 59, por último del 22, 22. Ahí. Y esto menos el factor de corrección o término de corrección, este sería aceptar. Ese sería 11.475.25. Entonces ahora hagamos el de bloques. ¿Cuál sería el de bloques? Bloque sería suma de cuadrados. Entonces buscamos la sumatoria de los bloques. ¿Cuál sería de los bloques? Este sería, este es un bloque, bloque 1, bloque 2, bloque 3, 4. Las sumatorias serían estas, ¿ves? Esta es la sumatoria de bloques. Y esta sumatoria lo vamos a ver esto entre el número de, es decir, o sea, aquí tenemos que revisar el número de, a ver, tratamientos por sus muestras. Sería 4 por 3, sería 12, ¿sí? Entonces sería entre 12, entre 12 menos el factor de corrección. Perfecto. Ya, ese sería la suma de cuadrados de el de bloques. De tratamiento, la suma de cuadrados de la sumatoria de los tratamientos, es decir, estos. Y esto sería entre el número de repeticiones por el número de muestras, es decir, 4 repeticiones, es decir, 4 bloques. El número de bloques muestra 4 por 3, 12, otra vez 12. Entonces, y esto menos el factor de corrección. Sería este menos este. Aceptar. Ok, ahora el error es el de los tratamientos, ¿sí? Ahora, el del error experimental, vamos a calcular esta sumatoria. Vamos a tomar en cuenta estas sumatorias. Es decir, es suma de cuadrados. El error experimental va a ser esa combinación que existe entre el error, entre las muestras y cada bloque. Entonces, por eso tomamos la sumatoria de cada submuestra. La suma de cuadrados de estos tomando solo la sumatoria de cada submuestra. Entonces, ahora, ¿esto viene de qué? ¿De cuánto? De 3 muestras. La sumatoria viene de 3 submuestras. ¿Ya? Ahora, ojo, que aquí lo que tengo que hacer es ya. A esto, ¿qué le voy a restar? Le voy a restar la suma de cuadrados de los tratamientos. Sería suma de cuadrados de los tratamientos. Y le voy a restar la suma de cuadrado de los bloques. De aceptar. Sería esto. Claro, faltaba restar el término de corrección. Menos el término de corrección.
Algunos les están saliendo negativos en la suma de cuadrados. No tiene por qué salir valores negativos, en realidad. El muestreo va a ser total, ¿no?, de bloques menos el error experimental. Ahí tenemos ya el error de muestreo. La suma de cuadrados. Cuadrados medios sería los cuadrados entre los grados de libertad. Ahí. Entonces eso lo voy a jalar así. Y el sería los cuadrados medios. Bloques, ¿con quién lo voy a dividir? ¿Con el error con el error de muestreo? A ver, ustedes me dicen. Lo divido con el error total o el error de muestreo. Bloques, tratamientos, sería con el mental. Aquí. Lo mismo tratamientos, entre el error experimental. Ahora, el error experimental va a ser entre el error de muestreo. Y listo. Entonces vamos a calcular al 0.05 sería distribución fuera inversa del 0.05, esto con 3 grados de libertad de los bloques y los grados de libertad del error experimental. Entonces, que sería con, y este sería 32. Ahí está. Entonces, este es significativo, el bloque es significativo. ¿Qué me dicen? ¿Es significativo o no significativo? Los tratamientos, por supuesto. ¿Los tratamientos son significativos o no? Sí, es significativo, ingeniero. Sí, claro, muy significativo, altamente significativo. Diría no significativo. Y el error experimental Significativo. es no significativo. Pero nos interesa esto. Esto nos interesa. Es altamente significativo. Decir que las dosis de nitrógeno se comportan diferentes. Esto es unitario para que lo revisemos. Bien, usted el desarrollo lo hace, ¿sí? Como les expliqué cómo va cada cosa, usted lo explica. Esto. Entonces, vamos a para dar los datos para Excel o actualmente lo pueden ir copiando. Esto funciona como un Excel también. Vamos a poner un nuevo proyecto. Entonces, entonces fíjense aquí, tratamiento lo hago por bloques, es decir, con el tratamiento con síntomas. El tratamiento 1, en este caso sería el tratamiento 5, luego pongo el bloque 1, luego pongo U, luego tratamiento otra vez 2 de 100, bloque 1 sería la muestra 2, sería el 21. Y ahí, otra vez, bloque 1,
3 y el valor disminuye. Continuar con el mismo bloque, ahora con el tratamiento 2, bloque 1, muestra 1, valor 27, así como está aquí. Entonces tengo las 3 submuestras, tratamiento 1 para el bloque 1, las 3 submuestras de tratamiento para el bloque 1 hasta completar el tratamiento hasta el bloque 4. Bien, entonces yo te lo voy a copiar. Tienen que dar cuenta cómo es para problemas para ustedes tabular sus datos a la hora de analizar aquí, ¿verdad? Y luego entonces voy a perdón, estadísticas, no al modelo lineal general. Aquí que pongo la respuesta que creo que es nueva. Siempre es forraje verde. Entonces, ¿qué sería aquí? El nivel forraje verde sería el 10 respuesta. Los factores vamos a agregar bloques, vamos a agregar tratamiento y tratamiento. Las muestras no las agregamos, ¿sí? Bloque y tratamiento. En este caso, como es un diseño en bloque, el bloque está agregado en el modelo aditivo lineal, entonces vamos al modelo y en el modelo, ¿recuerdan cómo sacamos los grados de libertad del error? Es una multiplicación. Aquí, multipliqué bloques por bien. Entonces, justamente el error experimental aquí en la suma cuadrada se multiplica entre los bloques por tratamiento. Entonces, aquí yo tengo que marcar, entonces hay que hacer una interacción, agregar. Entonces, aquí ya está, me ha multiplicado bloque por tratamiento. Bien, entonces, eso es hacerlo en bloques con su muestreo. Es una interacción aquí, bloque de aceptar. Aquí también tengo que agregar que los bloques deben ser aleatorios. Los bloques deben ser aleatorios, ¿sí? Porque acuérdense que el bloqueo, o sea, el control local lo hacemos en los bloques y los bloques están aleatorios. Vamos a aceptar grados, quitamos esto, dejamos los cuadros, aceptar, agregar los residuos, aceptar y ya. Entonces, vamos a comparar esto. Entonces, esto es lo que nos tiró Minitab y nosotros en Excel se la esto. Entonces, revisamos si está igual. Fíjense que sí. A ver, la fundación. Sí, fíjense, miren, 14, está bien, está bien. Sí, 393, mire, es totalmente significativo. 393.09, es lo que nos arrojó Mineral.
está igual. Entonces, así es. Este sería el error, el error experimental y este sería el error de muestreo. Aquí el bloque por tratamiento, el error experimental es superior al error de muestreo, por lo tanto aquí no se pondera, se deja así tal cual como. Ahí está bien. R cuadrado 98.41. Muy bien. Y vamos a hacer comparaciones. Perdón, ANOVA, modelo lineal general, comparaciones. Y aquí comparamos los tratamientos. Entonces, aquí, ¿qué tratamiento recomiendan? ¿Qué me dice? Fíjense que hay que aplicar criterios, ¿sí? Ya económicos. Si está utilizando asientos, más bien está alterando la producción y lo ha rebajado a como que si estuviera aplicando sin. Entonces, el tratamiento que se recomienda es el tratamiento de 300. El segundo recomendado es el de 200. Pero si aplica 4, es como que está aplicando 100. Son iguales estadísticamente. Muy bien. Hagamos los ejemplos de diseño cuadrado para que concluyamos esto, ¿sí? Hoy no vamos a estar pensando iniciar con el tema de los factoriales, pero vamos a salir temprano. Quisiera que dediquen tiempo a los ejercicios que los entregan el jueves. Y además ya viene el examen el lunes y deben también preparar las exposiciones la próxima semana. Entonces, solo vamos al ejercicio de TCL y vamos a... a ver, les voy a presentar aquí para que... A ver, ¿cuál es la finalidad de un diseño cuadrado latino en un experimento en campo? Chicos, ¿cuál es la finalidad? ¿Se acuerdan? ¿Por qué nos sacamos un diseño cuadrado latino en campo? ¿Qué características tiene? ¿Qué ventajas tiene? Y la desventaja.
Ya, sí lo encontré. Aquí está. Con las otras secciones ya habíamos hecho ejercicio, que sería esto, ¿no? Esta es la guía, está en la guía. El centro de trigo en kilogramos por parcela, un diseño cuadrado latino 4, el cual se presenta. ¿Se fijan? Entonces, hay columnas, hay filas y columnas. Ahora, bueno, se le puede llamar hileras, renglón, así lo van a encontrar en los textos, como renglón o como, o como fila, o como línea, no sé, como varios términos que utilizan en los, como fila, como... Muy bien. Y las columnas, ¿sí? Entonces, se pide entonces hacer el análisis de DSL. Entonces, lo que hacemos es agregamos filas. Fíjense ustedes, fila 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Así. Cuatro veces los 4 tratamientos. ¿Por qué? Porque si tenemos 4 tratamientos, necesitamos 4 filas y 4 columnas. Tiene que ser exactamente un cuadrado. ¿Por qué? Porque la idea es que tanto las filas como las columnas nos puedan controlar en dos, bueno, es que para controlar en sentido, ¿sí? Entonces, las filas nos ayudan a controlar un factor y las columnas nos ayudan a controlar otro. Y lo que hacemos es aleatorizar las filas y aleatorizar las columnas, y de esa estamos reduciendo el error experimental al controlar en dos direcciones. Entonces luego ponemos en todas estas filas, fila 1, fila 2, 4, poner la columna 1, y luego la columna 2, 3, y así. Luego ponemos el tratamiento y luego la variable red. Entonces, ¿cómo se hace en unidad? Lo vemos y lo vemos aquí. Y ya, entonces ahora vamos a estadística, ANOVA, modelo lineal, ajustar modelo lineal. Aquí después igual va el rendimiento, digo, vamos a llegar a las columnas, vamos a llegar a las filas, vamos a llegar a los tratamientos. Aquí todo está bien, no hay problema, todo está bien. ¿Por qué? Porque lo vamos a agregar nuevamente que estos son factores, parte del modelo lineal general. Aquí no hay ninguna interacción. Lo que quiero yo es que me reduzca me haga una reducción del error experimental. Por eso lo estoy agregando como factor. ¿Ya? Aceptar. Aceptar. Entonces, este es el análisis de alianza, las columnas, filas, tratamiento, el error y el total. Ahí sería. ¿Qué podríamos concluir? ¿Que es significativo o no significativo? Si, por ejemplo, calculamos con 3 y 6 para todos, es para todos. Porque todos tienen 3 grados de libertad. Entonces, ya 3 grados de libertad y 6 grados de libertad del error. 0.25. 4.75. Fíjense, lo vamos a comparar con 4.75. 4.75. Ese sería el F tabulado.
Entonces, ¿quiénes son significativos? El tratamiento es significativo. Es muy significativo. Fil no significativo y columnas es significativo. Es decir, que el factor controlando por las filas, es decir, aquí, el factor que está como controlando por las filas, sí me iba a generar una variación en los datos. Las columnas casi no, o sea, no, porque es no caso de, perdón, caso. Las columnas las columnas sí es significativo y las filas no significativo. Entonces las filas no me iba a generar una variedad de datos. En caso de los tratamientos sí hay significancia estadística. ¿Okay? Entonces, el caso del DCL igual, las comparaciones van aquí, ANOVA, línea general, ajustar el modelo lineal, perdón, en competencia aquí, y comparan los tratamientos. ¿No? Aceptar, y ahí está. Entonces hay 3 recomendados. El tratamiento B, el peor tratamiento es el tratamiento D. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas, jóvenes? ¿Alguna duda? Todo está bien. Voy a tener que pasar lista porque hay 33 participantes y son 43 estudiantes los que deben estar conectados. Entonces,